Hola, buenas. Vamos a empezar la explicación nuevamente de cómo ejecutar una hoja de control de material y introducir una lista de precios para que aparezca una vez introducimos también el tipo de material. Bueno, en principio, recordando lo que ya habíamos visto, bueno, aquí he cambiado la configuración, el orden un poco de las columnas y demás, pero básicamente está todo lo que había. Bueno, en principio tenemos aquí en la columna de denominación tenemos cada uno de los elementos que componen una silla, ¿vale? En el material neto vamos a poner aquí las medidas ya acabadas de las piezas que componen esta silla. Así tenemos dos unidades de patas traseras que tienen una longitud total de 505, un ancho de 25 y un grosor de 25. Con las mismas dimensiones de la sección, pero con distinta longitud, en este caso de 280 milímetros, también tenemos dos patas delanteras. Entonces estas se agruparían para sacar de una pieza de material bruto, sacar estas piezas. Vamos a ver en este caso, por ejemplo. También tenemos en la base de respaldo, en la parte del respaldo, tenemos una unidad de 235 por una sección de 68 y 18 de grosor. La base del asiento está compuesta de 4 piezas, también de 235 e igual sección, 68 por 18. Por lo tanto, utilizaríamos un único elemento como medida para el material bruto. Luego tenemos unas piezas independientes que sería un soporte central de 270 por 37 por 13 y un contrachapado de asiento que sería de 250 por 250 y por 3. Bien, entonces, una vez tenemos definido cada una de las partes de la silla con las medidas ya acabadas, entonces definimos el material en bruto como hemos dicho. Aquí vemos que tenemos una única unidad de sección 31 por 31. Aquí, como veis, lo que se ha hecho es incrementar en 6 milímetros, de los 25 hasta los 31 hay 6 milímetros más, y la longitud total, aquí viendo en la fórmula, vemos que es la suma de ambas longitudes, más 20 milímetros, ¿vale? Es decir, el D6 por las unidades, que sería C6, y el D7 por el C7, que son las unidades. ¿Vale? Sumados más 20 tenemos esto, ¿vale? Esta es la fórmula introducida para sacar esto. Obviamente esta fórmula no es una fórmula que tengamos que dejar, sino que es una fórmula pues, que en este caso se utiliza cuando ya hemos definido el material en neto, vemos cuáles son los comunes y, bueno, y se calcula una longitud total que necesitemos en bruto. De igual manera tenemos para el cálculo del respaldo. Incrementamos también 6 milímetros a 68, correspondían 74, y a 18, 24. Y la longitud, como vemos aquí también, ¿vale? Pues también es el resultado de la operación de 235 por
el número de unidades, en este caso 1, y de el de 9 por C9, que es 4 unidades. ¿Vale? Incrementando también 20 milímetros por los cortes. Con lo cual necesitaríamos, con una pieza de 1195, 1200, ¿vale? Más de 74 por 24, sacaríamos este respaldo y las 4 bases. ¿Vale? Bien, de la parte de los soportes, pues bueno, ¿qué es lo que hacemos? Pues también, en este caso, como tenemos las longitudes que necesitamos son 270, son los mismos, nada más que hay una unidad, ¿vale? Aquí es simplemente poner esta longitud e incrementamos, eso sí, en las secciones, ¿vale? Que incrementamos también 5 o 6 milímetros, ¿vale? Como hemos incrementado aquí y aquí, ¿vale? Veis aquí la fórmula, simplemente esto incrementado entre 6. La chapa de contrachapado para el asiento, pues tendría las mismas dimensiones y vendrían aquí reflejadas. Bien, entonces, aquí tendríamos los cálculos de los volúmenes para el material en bruto, ¿vale? Con lo cual, como veis aquí, pues la fórmula, ¿vale? Continúa siendo, a ver, para que se vea bien aquí ahora, tenemos la fórmula, es el número de unidades por la longitud, por el ancho y el grosor, ¿eh? Dividido 10 elevado a 9 para pasar en metros cúbicos. Ya sabemos que estos son milímetros. ¿Vale? En esta fórmula aquí no hay nada porque no hay nada calculado. Aquí sí, ¿vale? Igualmente la fórmula continúa siendo la misma para aquí, ¿eh? Únicamente aparecen los cálculos en las partes donde se ha introducido los datos. Aquí podríamos introducir con mayor, dar en lugar de 6, pues dar un grosor mayor del material neto al material bruto, pero bueno, con 6 milímetros para el ejemplo vale. Bueno, entonces, una vez tenemos esto, entonces, ¿qué hay que definir? Bueno, pues hay que definir el material, ya bien sea en madera o para tableros, ¿vale? Y aquí veríamos los precios, tanto para el material de madera, que se ve aquí en azul, y los precios para tablones, que vendría aquí. Bueno, ¿esto cómo lo hemos hecho? Bueno, pues aquí hemos hecho un desplegable en esta ventana. Aquí, como veis, cuando clicamos encima de la celda donde hemos de introducir el material, aparece una pestaña desplegable, en la cual si clico me aparecen distintos tipos de materiales. ¿Dónde están estos materiales? Bueno, pues estos materiales son los que están definidos, aquí vemos en la pestaña de precios. Vamos a clicar aquí, ¿vale? Y vemos esta columna de madera y al lado los precios del metro cúbico de esas maderas. Y aquí otro cuadro donde aparecen los tableros, un tabler, y el precio del metro cuadrado de tablero. ¿Vale? Aquí, bueno, son precios que no tienen nada que ver con la realidad, simplemente pues, para que aparezcan ahí unas cantidades, ¿vale? Y obviamente esto, pues, estos cuadros van a ser tan grandes, tan completos como nosotros queramos y vayamos definiendo en función de nuestras necesidades. Nuevamente, que para el ejemplo, con esto creo que nos va a sobrar. Bueno, entonces, ¿cómo hemos realizado, en primer lugar, esto? Vale, pues bien, se define la columna, se introducen los nombres y se introducen los precios. Aquí he marcado, dando aquí
marcando todas estas celdas, pues hasta aquí mismo, ¿vale? Aquí hemos generado unos cuadros, ¿vale? En datos, a ver si me acuerdo aquí, validación, a ver, espera un segundo. Aquí, a ver, aquí tenemos que ir en inicio, hemos designado y aquí le damos al formato, dar formato como tabla, ¿vale? Entonces elegimos cualquiera de estos formatos, como veis tiene colores, ¿vale? Entonces al dar formato, pues, simplemente para que se diferencie, pues le damos aquí, ¿vale? Y todo este conjunto, esta tabla, se convierte en una tabla con este formato. Igual podría ser aquí o aquí al lado, por ejemplo. Si yo aquí defino una tabla, pues también le puedo dar un formato que quiera, este por ejemplo, que incluya esta lista, ¿vale? Y tendría aquí este formato. Podría introducir separaciones aquí, ¿vale? Cambiar los nombres, cambiar aquí, bueno, es simplemente escribir columna A y por ejemplo aquí pongo dato B, por ejemplo, ¿vale? Bien, entonces aquí se introducen los datos y tendríamos aquí pues un diseño de esta tabla. Aquí tenemos dos tablas que son las que he generado. Voy a eliminar esto en principio. Estas dos tablas que había generado con nombres y precios. Bueno, entonces volvemos a la hoja de control de material. ¿Y esto cómo lo hemos generado? Bueno, pues como hemos dicho, aquí al situarme encima, para generarlo tengo que determinar a qué tabla, me voy aquí en datos, y tengo que darle aquí en validación de datos, donde quiero que aparezca la lista, ¿vale? Entonces me voy aquí en configuración, aquí en lista, y aquí defino la lista que quiero que aparezca, ¿vale? Pues en este caso, como veis, aquí está marcado desde aquí para abajo hasta donde quiera, en el cuadro S, donde quiera. Le doy aquí para confirmar y aceptar, ¿vale? Una vez hemos hecho esto, entonces aquí me aparece ese listado. Por ejemplo, esto mismo que he hecho aquí, voy a hacer aquí en esta celda una lista, validación de datos, lista y origen. Bueno, pues quiero que ahí me aparezca toda esta lista, ¿vale? De tal a tal. Le doy, acepto, ¿vale? Y aquí, como veis, cuando me sitúo encima, me aparece esta pestaña desplegable que si le doy, ¿qué datos son los que me aparecen? Me aparece la lista de estos datos que he marcado aquí, ¿vale? Esto se puede eliminar sin mayor problema, ¿vale? Bien, entonces de esta manera
¿qué ocurre? Bueno, pues que lo tengo, en lugar de tener que escribir cada uno de los nombres, pues ya me aparece aquí directamente el nombre. Si yo pongo, por ejemplo, aquí el abeto abeto Pirineos, bien, aquí tengo la fórmula para que me busque, esta que ya hemos introducido, la fórmula para que me busque en este texto que aparece aquí, en esta celda, ¿eh? Y me introduzca el valor que hay al lado. Vamos a ver con detalle esta fórmula, ¿vale? Bueno, aquí para que me aparezca esto correctamente, voy a volver un momento para atrás, para que me aparezca correctamente el valor, cuando definimos todo esto, ¿vale? Aquí en la pestaña de Preus, tengo que marcar las tablas, ¿vale? Tengo que marcarla, todos los datos que tenga, ¿vale? Darle aquí y ordenar los datos, ¿vale? Ordenar. Aquí en ordenar le puedo dar aquí a esta flecha, así para abajo, ¿vale? Ordenar desde A hasta Z. De esta manera se ordena, ¿eh? Y es un paso previo necesario para que luego me salgan bien una vez introducidos los nombres, salgan bien las cantidades. Hacemos esto en esta tabla e igualmente marcamos todos los datos de esta tabla, de esta otra tabla, y también se ordenan, ¿vale? Después de ordenado, entonces continuamos en la hoja de control y aquí es donde introducimos la fórmula. Esta fórmula, como ya hemos visto, ¿qué es lo que hace? Pues le dice, busca, paréntesis, aquello que esté en la celda O6, que es esta, O6, búscamelo ¿dónde? Pues en tabla 1, ¿vale? Punto y coma, tabla 1, columna Preus. Voy a introducirlo, eliminando todo esto. Voy a introducirlo yo ahora nuevamente. Entonces le digo aquí, igual, buscar, paréntesis, aquí como veis pone valor buscado. Bueno, pues el valor buscado es esto que tenemos aquí. Ahora, aquí me dice, bueno, valor buscado ahora, punto y coma. Valor buscado, punto y coma. Ahora, vector de comparación. Bueno, pues vector de comparación, me voy a la pestaña Preus y le digo, el vector de comparación es toda la tabla 1. Le marco toda la tabla 1, ¿vale? Al marcarlo, como veis aquí, pone tabla 1. Ese es el vector de comparación. Punto y coma. Ahora, vector resultado. Bueno, pues de esta tabla, el vector resultado es, hay que empezar de arriba para abajo, para que también salgan los datos bien. Me vengo aquí a este primer dato, que como veis he puesto el 0, 0 euros, y arrastro para abajo hasta el final de la columna de esta tabla, ¿vale? Con lo cual me aparece tabla 1 y entre paréntesis cuadrados preu por metro cúbico. Y aquí cierro paréntesis para que se entienda bien la fórmula por parte del programa. Le doy a intro y entonces, como veis aquí, pues me aparece esta cantidad. Una vez lo tengo aquí, ¿qué hago? Pues le doy y arrastro hacia abajo para tener toda esta columna de esta manera. Entonces ahora aquí con el tablero. Bueno, pues el tablero exactamente igual. ¿Qué vamos a introducir?
Pues que si esto, en lugar de este material, en lugar de ser madera, fuese tablero, ¿vale? Pues poder tener dos, eh, dos opciones de material. En este caso, poder introducir más, incluso poner, en lugar de madera o tablero, poner pues acero o aluminio, en fin, las columnas de material que quiera con los precios. Obviamente, como no voy a repetir uno u otro, yo quiero que en esta columna en concreto, y en esta fila, aquí me aparezca un 0. Porque yo aquí, las patas no van a ser de dos materiales a la vez. Las patas pues serán, en este caso, pues si es de madera, pues de la madera que sea. Pero, por ejemplo, aquí en el contrachapado, aquí no introduciré ningún dato sobre madera, pero sí sobre tablero. ¿Vale? Continuamos aquí. Aquí, por ejemplo, en el material en bruto, en esta fila no voy a poner nada porque no hay ningún elemento calculado, pero aquí sí. ¿Vale? Entonces el respaldo, bueno, pues el respaldo, en este caso, pues vamos a poner que sea, pues nada, caoba, por ejemplo. Y en la parte esta, bueno, el respaldo y las bases, ¿vale? Y en soporte central, pues en este caso, igualmente, le digo, pues también en este caso, pues Abeto Suecia y el contrachapado. Entonces, ¿dónde tengo que poner el contrachapado? Pues obviamente me tengo que venir aquí, ¿vale? Y aquí he hecho la misma operación, ¿vale? La voy a repetir aquí nuevamente en este print. Aquí, para que me aparezca esta pestaña, recordamos que lo que hacemos es nos situamos encima y le damos en validación de datos, aquí validación de datos, hacemos la lista, marcamos en lista y en origen marcamos qué lista quiero que me aparezca, la columna en este caso que quiero que me aparezca y confirmamos. Vamos a aceptar, ¿vale? Y una vez está todo eso, entonces le doy a arrastrar para abajo para que se copie y me aparezca esa lista en todas las pestañas, ¿vale? Así como veis, la lista que me aparece es en todas las pestañas. Bien. Una vez tenemos esto, aquí nuevamente, entonces, contrachapado del asiento. Bueno, pues clico aquí encima. ¿Y de qué material va a estar hecho el contrachapado? Bueno, pues aquí tengo distintos. Tengo aglomerado, contrachapado, de 10, 12, tal. Bueno, pues el de, por ejemplo, el de 6 milímetros. Contrachapado de 6 milímetros. ¿Vale? Y aquí tenemos el precio. ¿Vale? Pues el precio que tenemos es igualmente buscado de aquello que aparezca en esta celda, P11, punto y coma, que me busque en la tabla 2 y me aparezca el precio, tabla 2, preus, metro cuadrado. ¿Vale? Entonces, esta es la fórmula que hemos introducido en toda esta columna para que me aparezca. ¿Vale? Bien. Entonces, tenemos aquí, ya hemos introducido los materiales. Ahora, el cálculo de los costes. Bueno, pues en los costes, ¿qué hacemos? Los costes tenemos que me multiplique, aquí vamos a verlo, quiero que me multiplique el R6, ¿vale? R6, que es el valor del precio por metro cuadrado, que lo multiplique por K6, que sería esto, y por 1,5.
1. ¿Vale? Que eso es un 10% de incremento, ¿vale? En el, en la superficie. Como veis aquí, si el valor es 0, sumando estas tres cifras R6 por K6 por 1,1, el resultado de su sumando será 0. Porque cualquier número multiplicado por 0 es 0. Más este Q6 que multiplica a L6, que es el volumen, por el número de unidades. Aquí, como ya está incrementado, no ponemos ningún factor de incremento. Igualmente, si esto fuese 0, el resultado sería 0. Por lo tanto, al darle intro, ¿qué resultado es este? Pues este resultado que aparece no es el de la multiplicación de 0 por 0,49 y por 1,1, porque eso es 0, sino es el resultado de la multiplicación de 350 euros metro cúbico por 0,015 y por las unidades de material en bruto. ¿Vale? Así, arrastrando todo esto, hace las multiplicaciones correspondientes, y en este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues aquí no es el resultado de la multiplicación del volumen, el precio del volumen de la madera, porque aquí el valor es 0, ya que no hay ningún elemento, ¿vale? Sino es el valor de multiplicar 28 por la superficie y por eh, por, en este caso, el 10% de incremento. ¿Vale? Bueno, pues nada, pues en principio espero que con esta explicación se entiendan los pasos e intentéis seguir para hacerlo, y cualquier cosa pues me lo vais comentando por clase. Venga, gracias.